Imagínate que el SP500 este año ha subido un 10% y ahora te encuentras con un producto que es el SP500 por 2 y ha subido un 20%, o incluso te encuentras con el SP500 por 3 que sube un 30% o el SP500 por 5 que sube un 50%. Pues estaréis pensando, ostras, pues si los fondos indexados es una gran opción de por sí para multiplicar tus ahorros a largo plazo, imagínate si multiplico mis ganancias, ¿no? Pues aquí está el problema, porque un ETF apalancado no promete multiplicar esa rentabilidad por 2, por 3, por 5, lo que sea, a largo plazo, sino que solo lo promete diariamente. Por eso normalmente llevan acompañados la palabra daily. Este pequeño detalle, que vamos a profundizar durante todo el vídeo, hace que un fondo que duplica o triplica un índice y en teoría se debería mover a la par, a largo plazo tiene resultados totalmente diferentes, a veces mucho mejores y otros mucho peores. Soy David y hoy vamos a ver exactamente qué son estos productos, por qué pueden multiplicar tus ganancias y tus pérdidas, qué papel juega la volatilidad y sobre todo si tiene sentido incluirlo en tu cartera pensada para el largo plazo. Antes de empezar, ¿qué es exactamente un ETF apalancado? Bien, pues tú imagínate que tenemos como ejemplo al SP500, que es un índice bursátil que contiene a las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Vale, pues un ETF que replica ese índice hará exactamente lo mismo que haga el índice. Un ETF por 2 hará lo mismo, pero por 2. Un ETF por 3 y un ETF por 5 por 5. ¿Qué pasa? Que realmente, ¿de dónde sale ese dinero extra para que suceda ese por 2, por 3, por 5, etcétera? Bueno, pues no todos, de hecho, casi ninguno de los productos que tú ves como ETFs apalancados son ETFs jurídicamente. Por ejemplo, el Wisdom Tree por 3 del SP500 es un ETP, totalmente colateralizado y estructurado con títulos de deuda, que utiliza swaps para obtener su exposición. Esto es importante porque antes de siquiera ponerte a pensar si merece la pena, en cuanto a rentabilidad, invertir o no en uno de estos ETFs apalancados, tienes que saber qué hay por debajo, ya que no es tan natural como un ETF tradicional. Ahora sí, ¿cómo funciona exactamente esa rentabilidad? Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí en Just ETF, que es una plataforma para ver ETFs o incluso compararlos, una comparación directa entre la gráfica del SP500 y la gráfica del SP500 Leverage por 2. Lo primero que no tenemos que fijar es en la palabra daily. Siempre que busquéis un ETF apalancado por 2, por 3, lo que sea, va a llevar esa palabra. ¿Por qué? Pues porque ese ETF apalancado, esa rentabilidad que va a duplicar o va a multiplicar es diariamente y al día siguiente se resetea y vuelve a empezar. Es decir, a largo plazo nunca va a hacer un por 2, nunca esa multiplicación va a ser exacta, va a ser de hecho totalmente distinta. ¿Por qué? Pues porque si este ETF sube un 10%, el por 2 subirá un 20, si luego baja un 5, está bajando un 10 sobre el 20 y el otro un 5 sobre el 10. Entonces los porcentajes al cabo del tiempo, con la volatilidad, las caídas, las subidas, terminan por de solaparse por completo ambos ETFs y no verás en ningún momento esa multiplicación real. Por ejemplo, si vemos aquí, tenemos en azul al SP500 por 2 y tenemos en verde, en naranja, al SP500 normal por 1. Como veis, efectivamente, a la par que subía el SP500 normal, sube el SP500 por 2. A la par que baja el SP500 normal, baja el SP500 por 2. La trayectoria siempre es simétrica, por así decirlo. Pero llega un momento, más o menos el punto de inflexión es, podríamos decir aquí también hay otro punto de inflexión, que se separan bastantes. No es lo mismo la distancia que hay entre estos dos aquí que la que hay aquí, o la que hay aquí y la que hay aquí. Y tampoco es igual ese relieve de las caídas y las subidas según va pasando el tiempo. De hecho, el SP500 ha subido desde que este índice existe, que es el 2016, un 297%. Vamos a decir un 300% por aproximar. ¿Cuánto debería haber subido el SP500 por 2? Pues más o menos un 600%, ¿no? Porque es un por 2. Bueno, pues la realidad es que ha subido un 800%, que es bastante más que un por 2. Y es por lo que digo, porque a largo plazo, cuanto más alargues ese horizonte temporal, la volatilidad va a afectar a ese porcentaje. Y vamos a ver a continuación
que no siempre es tan bonito como aparece en este ejemplo que has tenido mayor rentabilidad. Vamos a ver que hay una cosa que se llama volatility drag, que resulta que según el orden de esas caídas o subidas, según cuáles se hayan dado primero y después, vas a haber tenido la suerte de que la multiplicación haya sido mucho por encima o, en caso contrario, que haya sido mucho por debajo. Antes de seguir, te pido que si te está gustando el vídeo, le des un like y si quieres ver cómo Adrián y yo, que somos los dos chicos que llevamos el canal, competimos por ver quién llega antes a 100.000 euros el invirtiendo en acciones y yo en fondos indexados, que te suscribas, que estamos a punto de llegar a 200 suscriptores y nos ayudas un montón. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Bien, pues para esto vamos a usar un Excel que tenemos aquí. Vamos a comparar el índice normal con 1×2 y 1×5. Para que veáis la diferencia entre un por 2 que puede ser más o menos similar en cuanto a que no es una locura de discrepancia y con un por 5 que la cosa cambia bastante. Pues bien, primero tenemos al ETF 1, al normal por 1, que es el tradicional. El día 0 empezamos con un valor inicial de 100, al día siguiente el índice sube un 50%, tenemos un 150 ahora mismo, al día siguiente cae un 33%, volvemos a 100 y al día siguiente sube un 50%, volvemos a 150. Es decir, rentabilidad total acumulada conseguida un 50%. Vamos ahora con el ETF apalancado por 2. Supongamos que es el S&P 500 uno, el de arriba, y el otro, el S&P 500 por 2, leverage daily por 2. Vale, pues empezamos con los mismos 100. Cuando el ETF normal cae un 50%, este está cayendo un 100%, perdón, subiendo un 50%, este está subiendo un 100%, es decir, nos vamos a 200, de momento va ganando al otro índice. Ahora, el ETF normal cae un 33%, este ETF por 2 cae un 66%, nos quedamos en 66,67, es decir, estamos ya por debajo y ahora vuelve a subir un 50, es decir, este ETF sube un 100 y el valor final es 133, es decir, rentabilidad acumulada un 33,33%. Y ahora vamos a lo más gordo que vais a ver en el vídeo, que es un ETF apalancado por 5, por ejemplo. Empezamos con valor inicial 100, cae un 50%, sube un 50%, lo cual es una asombrosa rentabilidad de un 250%. Nos vamos a 350. De momento, siendo por 5, estamos más o menos en un por 3,5 desde el valor inicial. Ahora cae un 33%, es decir, un menos 167% y nos hemos quedado en negativo, es decir, en cero. Y este es el problema, porque en ETFs, como es en este ejemplo, que igual no es lo que se da en el S&P 500, pero que hay mucha volatilidad al corto plazo, es decir, se producen grandes subidas y grandes bajadas, pues se tienden a descolateralizar y pasa lo que pasa. En un S&P 500, o sea, en un ETF por 5, habríamos acabado perdiendo todo el dinero, mientras que en el otro hubiéramos estado, en el por 1 hubiéramos estado un 50% por arriba. Entonces os tenéis que quedar con, de todo esto que hemos dicho, con una cosa. Los ETFs apalancados no van a perder dinero sí o sí por el tema de la volatilidad, sino que vas a estar por encima del índice o por debajo, bastante separado además, según el orden en el que se hayan producido esas subidas y esas bajadas. Ahora vamos a ver otro ejemplo para que podáis tener más conocimiento sobre esto con el Nasdaq 100 y lo vamos a comparar con dos, con el Nasdaq por 2 y con el Nasdaq por 5. Tenemos el Nasdaq por 5 en la línea roja, el Nasdaq por 2 en la línea azul y el Nasdaq normal, el ETF normal que replica al índice que invierte en las 100 empresas de mayor capitalización y sobre todo en tecnológicas de Estados Unidos, en naranja. Vale, pues aquí vemos que este índice, o sea, el gráfico empieza en el 2022. ¿Por qué? Pues, perdón, 21. ¿Por qué? Pues porque el por 5, el Nasdaq por 5 no tiene historia de antes. Por eso esta gráfica empieza ahí. Justo cuando empieza este índice se produce una gran caída en el Nasdaq. En el Nasdaq normal cayó un 9,72% en cuestión de más o menos unos 5 meses. Unos 5 meses, 10% realmente no es algo descabellado en un fondo indexado, puede pasar, pero bueno, cae un 10% y vemos que el por 2 cae pues más o menos el doble,
un poquito más quizá, un 32%, y el por 5 cae un 56%. ¿Qué es lo que pasa? Que como empezó con una caída inicial, pues ya nunca ha conseguido recuperar ese nivel. De hecho, se ha quedado estancado bastante por debajo de los otros dos. Como podéis ver, algo similar casi le pasa al Nasdaq por 2 porque ha estado todo el rato por debajo, prácticamente por debajo, hasta noviembre del 2025, más o menos octubre, que es cuando consiguió pasarle, a pesar de que luego volvía a estar por debajo. Y ya se ha repuesto, más o menos a partir de abril de este año, se ha repuesto y ahora está por encima. No obstante, ha estado otra vez a punto de llegar a estar por debajo, más o menos hace un mes, un par de meses, en julio de 2026. Pero lo que os tenéis que quedar es con dos conclusiones principalmente. Lo primero, si lo vamos a ver más adelante, pero un por 2 más o menos podría estar más a largo plazo todavía siguiendo la rentabilidad similar al normal. Pero a partir del por 3 ya veis lo que pasa. En un por 5 es que es totalmente loco. Se descorrelaciona por completo y se queda estancado. Fijaos que a día de hoy, mientras que desde el 2021, mientras que el Nasdaq normal lleva casi un duplicado, el por 2 lleva un 120% arriba, el por 5 aún está en un menos 45%, lo cual es totalmente descabellado. Pero vamos a ver ahora, con lo que os quería decir antes, por qué el orden de esas caídas y de esas subidas o viceversa importa tanto en la rentabilidad final. Bien, aquí como veis empezamos con una caída y tanto el por 5 como el por 2 estuvieron bastante tiempo por debajo del por 1 y el por 5 sigue por debajo. Pero vamos a ver ahora qué hubiera pasado si hubiéramos empezado justo en este punto, ¿vale? En este punto vamos a tomar el 24 de marzo de este año, vamos a ver si realmente hubiera seguido por debajo el por 5 o tan por debajo, o si hubiera cambiado por completo el panorama. Vamos a tomar, por ejemplo, el 20 de marzo hasta el día de hoy. Esto lo podemos hacer bastante cómodo en JustETF. Y vemos que a diferencia de lo que pasaba antes, ahora mismo el Nasdaq por 100 está bastante por encima del Nasdaq normal. Desde el 30 de marzo hasta el día de hoy, el Nasdaq normal estaría en un más 20%, el por 2 en un 42% y el por 5 prácticamente que ha duplicado toda la inversión. Entonces, vamos a responder la gran pregunta. ¿Tiene sentido un ETF apalancado a largo plazo? Vale, pues aquí hay que separar y coger con pinzas toda la información. Lo primero, descartaría por completo un por 3 en adelante. Y lo segundo, un por 2, aunque sea un por 2, en ningún caso debería sustituir a tu inversión principal, a tu ETF o fondo indexado principal. Podría tener sentido, quizá, si sabes lo que hay por dentro, que está con swaps, con futuros, con cualquier tipo de deuda, y si sabes que también los costes de comisión y de gestión, el TER y demás, va a ser más alto porque es un mercado mucho menos líquido, y si además sabes que la volatilidad va a afectar mucho más, en ese caso, teniendo todo eso en cuenta y teniendo en cuenta o suponiendo que vas a aguantar las caídas por 2 que va a sufrir el ETF, podría tener sentido en un pequeño porcentaje a modo de potenciar quizá, aunque asumiendo poco riesgo, esa rentabilidad final de tu cartera. Vale, pues os voy a enseñar un ejemplo de cartera de inversión que podríais tener para incluir de forma mínima, entre comillas, esos ETFs apalancados. Me he venido aquí a Canva, vamos a coger un círculo, simulando que es la típica tarta esta que se usa, la tenemos aquí, bueno. Vale, pues vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos aproximadamente un 60% en dos fondos indexados, que son vamos a decir, el SP500, que es este de aquí, en azul, y tenemos ahora también en negro el Eurostoxx o el MSCI Europe, que está en MyInvestor y en Trade Republic. Ahora vamos a suponer también que tenemos, a modo de diversificación y asumiendo un poco más de riesgo,
un ETF de mercados emergentes, que lo tenemos aquí. Vamos a pintarlo de verde, aproximadamente un 15%. Vamos a suponer también que tenemos un ETF de Japón y un ETF de Small Caps. Los pinto ya del tirón. Este es el de Japón, este de aquí. Y en menor participación tenemos al de Small Caps. Vale, pues este hueco que queda aquí es el que iría destinado al por 2. Podríamos usar un MSCI World por 2, un SP500 por 2. Si asumimos incluso más riesgo y queremos, confiamos enormemente, muy fuertemente, con argumentos sólidos en el Nasdaq 100, podríamos tener un Nasdaq 100 por 2 y este sería nuestra porción. Más o menos en mismo nivel que el de Japón y el SP500, el Small Caps, o si no tuviéramos el de Japón y el de Small Caps porque nos parece ya demasiado, podríamos agrandar un poquito el de el SP500, un poquito el de Europa, un poquito el de emergentes y mantener en la misma proporción al por 2, que desde mi punto de vista no debería superar en ningún caso un 10-15% como mucho y según el resto de la cartera, porque hay que diversificar bien y depende del resto de activos que tengáis. Y nada, a modo de conclusión, ¿son los ETFs o ETPs apalancados una estafa? No. ¿Son una máquina de imprimir dinero? Tampoco. La clave yo diría que es entender estas 5 cosas. Primero, que la trayectoria es lo que más influye sin duda. El orden de las caídas o las bajadas es lo que va a determinar que tu rentabilidad sea mucho mayor, esté mucho por encima o que esté mucho por debajo. Segundo, esto sucede porque el apalancamiento es diario. En todos los ETFs apalancados vas a ver la palabra daily. Y cuarto, que los costes de gestión que vas a asumir son bastante mayores y eso va a reducir también la rentabilidad. Porque un ETF, un fondo indexado, como puede ser el iShares SP500 de MyInvestor, que por cierto, te dejo aquí el código de la aplicación por si te interesa unirte y te dan 25 euros de bienvenida. Este fondo indexado tiene aproximadamente un 0,05% de TER anualizado. Sin embargo, un Wisdom Tree del por 3 del SP500 tiene alrededor de un 0,75% anualizado, lo cual supone 15 veces más y aunque parezca insignificante porque sigue estando por debajo del 1%, y no llega a ser ni de broma, como la gestión activa que te cobran en bancos, ese 15 veces más, ese 70% extra, 0,70% extra, a largo plazo va a afectar bastante en la rentabilidad. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Después de haber visto todo el vídeo y haber visto estas comparativas que me he centrado en hacer, ¿estaríais interesados en incluir en vuestra cartera con un bajo porcentaje a un ETF apalancado por 2? ¿No lo tocaríais ningún palo? ¿O cómo estructuraríais esto para intentar maximizar la rentabilidad a largo plazo, pero durmiendo tranquilos? Os espero en comentarios y nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo y si queréis seguir viendo la serie del canal donde competiremos Adrián y yo con estrategias y enfoques distintos por ver quién llega a 100.000 euros, dadle un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos sin ser ricos, pero un poco menos ignorantes.